Por favor, silencio, así escuchan. Jueves 10 de diciembre, privado 1, primera parte. Y jueves 10 de diciembre, privado 1, segunda parte. De modo que ambas comisiones, ambas partes, el mismo día, 10 de diciembre. Disculpe, profesor, yo tengo que dar la primera parte, el mismo día voy a estar con los ¿Qué le parece? Le hacemos un poco. Le hacemos un poco, papapita, y mucho, como decía el Berta. Sí, en la misma aula, vamos a ver. La dos partes. Acá le permiten hacer una instancia, averiguar con la Perdón. en la misma instancia permiten dar dos materias correlativas. Por otra facultad se me pasó que no, me tiene que dar más, por ejemplo. No, acá se puede, la mayor parte. Algo que ver de la educación. También, para no afectar, por supuesto que pagamos, porque si no es imposible, pero admitiría que se pudiera hacer una materia libre. ¿Por qué? ¿Por qué usted no puede adaptar una materia libre? Supuestamente con la causa de que lo autorice, que dejan, pero no sé. Claro, pero entiendo que no debe ser una excepción, tiene que ser una cuestión normal, habitual, en que usted puede preparar una materia. A ver, yo tengo sentido común. Me llamaron el otro día porque un grupo, yo entiendo que yo también tengo un poco de ansiedad en las cosas, tengo algo de ansiedad, pero los chicos quieren, 5 años, quieren recibir, porque cuando uno llega a cierta instancia, ¿no? Salvo el casamiento, donde uno, ¿no? Le va pagando lo que no puede, es lo demás quiere terminar cosas, ¿no? Quiere recibirse. Bueno, en mi caso, sacrifiqué 3 meses y una Navidad y Año Nuevo, la recibí el 26 de diciembre, increíble, mi derecho internacional privado libre. Entonces, pero bueno, llega un momento en que quiere recibirse, ¿no? ¿Sí? Y eso que hace muchos años. Hoy, ustedes me preguntan por mí, yo no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, pero usted prepara la materia en 2 o 3 meses y la da. Ahora, me llama y me dice de dar derecho sucesorio, o sea, sucesiones en curso de verano en un mes. Primero estoy cansado, ¿no? Y estaré, no sé por dónde estaré, me encantaría volver. Es uno de los lugares más Polinesia, Bora Bora. Sí, Bora Bora. A ver, pero no yéndose tan lejos, hay un lugar en donde uno va con muy poca expectativa. A mí me pasa así también. Cuando voy con mucha expectativa, me desagrada. Cuando voy con poca expectativa, generalmente el lugar me devuelve muchísimo más. Por ejemplo, Isla de Pascua, un lugar espectacular, pero oscuro. A pesar, no, realmente, aparte de todo lo que tiene, es una playa muy buena. A ver, la primera vez que fui a Las Vegas, dije, Las Vegas, en medio de un desierto, ¿qué voy a encontrar aquí? No, es maravilloso. Yo, claro, no juego, no voy por el juego, no me interesa el juego, pero los espectáculos. Y bueno, con los espectáculos fui y empecé a sacar entradas, ¿no? Digo, ya no puedo. Bueno, arriba.
¿No? Bueno, qué pecado, qué cansante. No, la verdad que canta todos los momentos, es un tema, bueno, conocido por todos, ¿no? Bueno, listo. Y un lugar que no dejen de visitar porque es un país maravilloso. La gente es maravillosa y el lugar es inolvidable, es Costa Rica. Los ricos, Costa Rica, miren, lo que ustedes quieran está en Costa Rica. Hasta el café, es un muy buen café. Pero, por ejemplo, estar cenando en un hotel, en el hotel Buenavista del Norte, y ver el volcán Arenal en erupción, ver la erupción. ¿Quiénes estaban? Los japoneses con sus cámaras. Me dio una vergüenza, pero bueno, no importa. No, en serio, la verdad, no. En cambio, por ejemplo, bueno, en Roma lloré porque había sido ayudante de Derecho Romano, había estudiado mucha historia de Roma y es muy emotivo, ¿no? Caminar por la Mirapia, en Pompeya ver las ruinas de los carros, bueno, y además ver las pinturas, ¿no es cierto? Ahí uno va a Pompeya y se da cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, Pero, por ejemplo, me fui con muchas ilusiones, en el caso de Grecia, por ejemplo. Quise realmente, y bueno, está bien, la Acrópolis, el Partenón, todo eso es muy lindo, pero queda muy poquito, muy mal conservado, muy poquito, sí. Digamos que las islas son las que vale la pena, ¿no? Mykonos y Santorini, sobre todo, esas dos, ¿no? Para los jóvenes, Mykonos y Santorini. Turquesa del mar, en contraste con, digamos, la arena negra volcánica, ese contraste, o la puesta del sol allá arriba, hoy hacia arriba, bueno, es algo maravilloso. Bueno, seguimos. Vamos al último tramo de la materia. Nosotros habíamos visto que la nulidad era un supuesto de ineficacia de los actos jurídicos y solo de los actos jurídicos por defectos o vicios estructurales del acto. Es decir, los vicios que dan lugar a la nulidad son vicios constitutivos, que están en la estructura, en la constitución del acto. Pero hay otros tipos de ineficacia que no dan origen a la nulidad y que no se conforman cuando nace el acto jurídico, sino que el acto jurídico nace perfecto, bien constituido. Y hay causas que sobrevienen a la vida de ese acto jurídico y que generan no una nulidad, sino un supuesto de ineficacia. ¿Cuáles son los principales supuestos de ineficacia distintos a la nulidad? La resolución, la revocación y la rescisión, a los que nos vamos a referir hoy. Y después vamos a hablar de la oponibilidad. Y también es otro supuesto, sería un supuesto de ineficacia relativa. Hay supuestos de ineficacia absoluta, como la nulidad, y hay supuestos de ineficacia relativa, como la inoponibilidad. Bueno, en el caso de la inoponibilidad, las causas que generan la ineficacia
no están dentro del acto, son ajenas a la estructura del acto, es una causal externa al negocio jurídico y aparece luego de su formación, después de haberse constituido, ¿no? Bueno. Vamos a hablar primero entonces de la resolución. La resolución es un modo de eficacia de los negocios jurídicos que surge de la existencia de un hecho sobreviniente a la constitución del negocio. Es decir, sucede un hecho con posterioridad a la celebración del negocio jurídico. Este hecho sobreviniente puede ser imputable a una de las partes o totalmente extraño a la voluntad de las partes, es decir, pueden provenir de la ley. ¿Cuál es el efecto jurídico que genera? Extingue retroactivamente sus efectos jurídicos, es decir, opera con retroactividad. Y en esto es similar a la nulidad, porque la nulidad también opera hacia atrás. Hay dos maneras de operar los efectos. Ex tunc, es decir, hacia atrás, y ex nunc, es decir, hacia adelante. Ex nunc, N-U-C. En realidad viene del latín. Dijimos entonces que hay dos supuestos. Uno de ellos que puede imputarse la ineficacia a una de las partes y puede imputarse en virtud de un incumplimiento de la obligación pactada, o bien puede ser extraño a la voluntad de las partes. Por ejemplo, el acaecimiento de un hecho futuro e incierto, en el caso de un negocio sujeto a condición resolutoria. Es decir, cuando acontece el hecho futuro e incierto, por ejemplo, una granizada que agobia la cosecha y no puede recogerse la cosecha y genera pérdidas, ese es un hecho futuro e incierto que puede generar el incumplimiento. Porque yo les cuento los que más o menos tienen idea de están en el campo o tienen campo, saben que en general siempre la siembra, la cosecha, se paga por quintales, es decir, se paga el peso. Si no hay cosecha, ¿con qué se paga? Por lo tanto, ese incumplimiento generalmente se produce una obligación de pagar, y en realidad que no es cumplida, se puede producir la quiebra o el concurso de un impuesto. Y se trata de una sociedad regularmente constituida o de una sociedad irregular. Bueno, hay también efectos cuando no son contemplados por la parte que provienen de la ley. En este caso es cuando la resolución por incumplimiento fue prevista en el contrato por la parte, ¿no es cierto? Era el viejo artículo, se llama pacto promisorio, el viejo artículo 1204, que ahora son los artículos 1079, sí, 1079 y siguientes. El 1079 dice operatividad de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes. Excepto disposición legal en contrario, se producen los siguientes efectos: rescisión unilateral y la revocación
En este caso los efectos se producen para el título. En cambio, en la resolución, que es lo que estamos viendo ahora, produce efectos retroactivos entre las partes, pero en principio no afecta los derechos adquiridos de terceros. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y los siguientes artículos se refieren a cada uno de los supuestos. Yo les voy a leer, por ejemplo, en el 1086, que habla de la cláusula resolutoria expresa. Es decir, las partes, por anticipado, antes de celebrar el contrato, pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimiento genérico o específico. En este supuesto la resolución surte efectos a partir, ya se produce el incumplimiento, pero los efectos se producen a partir de que la parte interesada comunica a la parte incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver el contrato. Es decir, yo tengo que mandar, más allá del incumplimiento, tengo que mandar una carta documento diciendo, o sea, comunicándole a la parte que en virtud del incumplimiento voy a resolver el contrato, no quiero llevarlo adelante. Si la otra parte se apurara a pedir el cumplimiento del contrato, yo pongo la defensa, de resolución del contrato en este caso. También yo puedo establecer la mora automática dentro del pacto promisorio expreso. Es decir, yo pacto en el contrato que en caso de incumplimiento o atraso en más de una cuota o dos cuotas sucesivas, sin necesidad de ningún tipo de interpelación, se produzca la condición resolutoria. Es decir, sin necesidad de una nueva declaración de voluntad, ya se genera la ineficacia. Ante el atraso de las dos cuotas o de una cuota, como se establezca, no hay que intimar por el incumplimiento y automáticamente se produce. Entonces, ¿qué tipos de resolución tenemos? La resolución automática, son estos negocios jurídicos sometidos a condición resolutoria, facultativa, y se producen cuando las partes prevén, pero que es necesaria una declaración de voluntad para que se produzca la resolución del contrato. Puede ser opcional, es decir, una de las partes puede o no arrepentirse del negocio jurídico celebrado. En el derecho civil esto se da, pero en el derecho comercial no. O sea, nunca funciona, porque en el derecho comercial la seña es siempre confirmatoria. En cambio, en el derecho civil la seña genera la posibilidad de arrepentirse. ¿Sí? No piensen mal, es cuando dice ahora la seña doblada. Doblada, hay que pagar el doble de lo recibido. Bueno, y no entiendo. De Rivera, digamos, un tema por otro. Mire, ¿Por de Rivera esto lo tengo por Rivera, por ejemplo. Rivera, mejor. Sí, Rivera lo prevé bien, así que no hay problema. Puede ser legal o voluntaria, ¿no? Legal cuando lo establece la ley, voluntaria cuando lo prevé las partes. ¿Qué efectos produce la resolución del contrato? Bueno, efectos retroactivos al día de la celebración del negocio jurídico. Siempre la retroactividad es al día de la celebración. Y este efecto que es retroactivo, ¿a qué obliga? Bueno, obliga a las partes a restituirse, o sea, el mismo efecto
que genera la nulidad, obliga a las partes a restituirse lo que ellas se han dado en virtud del negocio jurídico. Muy bien, revocación. La revocación también es una causal de ineficacia de los actos jurídicos, pero en realidad se aplica a los actos unilaterales. Es decir, la ley autoriza al autor de una manifestación de voluntad, de los actos unilaterales, a retraer su voluntad dejando sin efecto hacia el futuro una relación jurídica. Es decir, ¿qué efectos produce? Es nulo. ¿Estamos? Hacia el futuro. No hacia atrás, siempre hacia adelante. ¿En qué actos opera? Opera en los actos unilaterales, como por ejemplo el testamento, y también el mandato y la donación. En realidad también, en general se explica actos unilaterales, pero puede ser también en un acto bilateral, porque la donación, ¿no?, es un acto unilateral, pero recepticio. ¿Qué quiere decir recepticio? Que debe ser aceptado. Si yo a usted o a la facultad le dono libros y esa donación no es aceptada por la autoridad que representa la institución, la donación no se realiza. ¿Bien? Entonces, hay actos unilaterales y unilaterales recepticios, donde para que se produzca el acto jurídico tiene que haber aceptación. Bueno, hubo una discusión en la doctrina muy grande que hoy ya no está, porque el nuevo código allanó una cantidad de problemas, donde se decía si el acto anulable es rescindible o no. En realidad, la palabra rescisión o revocación no tiene nada que ver con la nulidad. Es un supuesto de ineficacia distinto a la nulidad. Que algunos efectos sean similares no tienen por qué coincidir con la nulidad. Si vuelve la cosa del estado anterior, la parte se tiene que restituir. Bueno, sí, son efectos parecidos, pero no tiene nada que ver, no es un supuesto de nulidad, sino de ineficacia. Vamos a ver las clases de rescisión. Hay dos clases, la bilateral y la unilateral. Rescisión. Revocación ya dijimos. No, revocación. No, rescisión. Sí, hay dos clases de rescisión. La bilateral y la unilateral. La rescisión bilateral se llama distracto. La bilateral. Era el viejo artículo 1200, que ahora es el 1076 actual. 1076 actual. Dice: rescisión bilateral. El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, es decir, situación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta los derechos de terceros. En general, los actos jurídicos operan sus efectos entre las partes. Ya vamos a ver que solo en algunos supuestos de oponibilidad producen efectos con relación a terceros. Por ejemplo, si se trata de la transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, la oponibilidad a terceros se tiene recién
cuando se inscribe la transmisión de dominio. En derecho real hay tres pasos. La tradición es la entrega de la cosa, del lote terreno, de la propiedad. La tradición la escritura, la posesión y la inscripción. Son los tres pasos. Para la oportunidad a terceros se requiere la inscripción. Distinto es respecto de las cosas muebles registrables, caso de un automotor, porque respecto de un automotor la inscripción es constitutiva. Quiere decir, a ver, si yo firmo una escritura y hago la tradición, el acto es válido de las partes. No será oponible a terceros, pero el de las partes es válido. Si yo compro un auto y no lo inscribo en el registro de la propiedad automotor, el acto es inválido, no hay acto, porque es constitutiva la inscripción. ¿No? De modo que, bueno, habría mucho para contar, porque la jurisprudencia fue variando, ¿no? Porque ustedes saben en general que cuando se compra el bien de los usados, en general no se hace. Y esto genera un problema, son todas sesiones de derechos sin placer. Entonces la jurisprudencia había dicho que si pasado un periodo de tiempo no se hacía la denuncia de venta, la transferencia no quedaba constituida y por lo tanto si una persona que tenía en posesión el rodado atropellaba o mataba a una persona, era responsable. El titular, registrado como titular, y el conductor como guardador del rodado. Bueno, para mí estaba bárbaro. Yo estaba de acuerdo porque esto generaba si no, usted deja el auto en la agencia y está como 0 kilómetros y después resulta que le viene una cédula porque el adquirente que no inscribió el dominio del rodado chocó o mató a una persona o cometió una infracción de tránsito. Usted sigue siendo titular registrado. Bueno, la jurisprudencia alivianó un poco las cosas y dijo que si el titular dominial prueba el desprendimiento de la guarda en forma fehaciente, aunque no haya hecho la denuncia de venta, igual. Yo no estoy de acuerdo con estas cosas, porque no es para nosotros. Nuestra idiosincrasia somos, ¿no?, hijos del rigor. Hijos del rigor. Si yo a la persona que comete una infracción le impongo una multa o le saco el registro, se van a cuidar muy bien con esa infracción. A ver, en todas las avenidas ninguna motocicleta respeta el semáforo. Ninguna. ¿No? Estoy terminando de formar mi última auxiliar de clase. Yo digo, la última no quiero formar más, ya no tengo paciencia. Antes tenía mucha paciencia. Ahora, y me dice, un accidente entre una motocicleta y un automóvil. Con responsabilidad. Pero no, doctor, fíjese que el automóvil dobló a la izquierda en una avenida. Así, digo yo, como en el amor se necesitan dos. En los accidentes de tránsito también, porque si el motociclista hubiera ido atento, primero
iba distraído. Segundo, a una velocidad prudente, como para al menos efectuar una maniobra de esquive. Un motociclista sabe que puede hacer una maniobra de esquive, tiene una posibilidad de reacción, ¿no? Si el hombre se incrustó, es porque o estaba tomado, o iba distraído, ¿no? Entonces, después hablamos de los porcentajes de responsabilidad, eso lo podemos discutir. Pero que hay corresponsabilidad, que los dos pusieron algo para que eso ocurriera, no cabe duda. Para mí no cabe duda. Bueno. El distracto, que es cuando es bilateral, se aplica no solo a los contratos, sino a todos los negocios jurídicos bilaterales. A todos los negocios jurídicos. Salvo que por una disposición legal la cuestión esté excluida de la voluntad de las partes. Por ejemplo, el matrimonio, donde todo es de orden público, es una cuestión que se llama indisponible. Indisponible. Y yo no puedo modificar lo que la ley dice o pactar, ¿es cierto? Como en las 50 sombras, pactar en una cantidad de datos, eso es inválido. Supóngase que yo dijera, bueno, sí, nos vamos a casar, pero vamos a pactar todo esto. A ver, ¿qué diría si a usted le toca, usted juez, y le toca esa demanda? ¿Qué diría? No es válido porque la ley no lo permite. Por supuesto. ¿No es cierto? Esto no quiere decir que eso no exista. Sí, es válido para las partes de la sombra. Para él sí. El problema, yo creo que les expliqué los distintos tipos de contratos, los de apuestas, los de... A ver, entre ellos, en la medida en que no existe un incumplimiento reprochable. Si hay un incumplimiento reprochable de uno de los dos, porque atención, estas condiciones van a cambio de realmente plata, y dinero, y poder, y una cantidad de cosas. Los grandes empresarios argentinos, algunos de ellos, manejan este tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un incumplimiento, entonces yo no cumplo tampoco con lo que me comprometí. ¿Está claro? Y si yo no cumplo con lo que me comprometí, es posible que me hagan un juicio. No hay acción. No dan acción. Lo mismo ha pasado que la famosa quiniela no oficial, el que acertó y no le pagaron, en general el dinero siempre paga. Pero vamos a poner que no pagaron. ¿Cómo le presionamos? No le puedo. Bueno. En caso de la rescisión unilateral en los contratos que tienen duración y que no tienen previsto un plazo determinado, ¿no? O sea, sin plazo. Esto se da en los contratos comerciales, ¿sí? La concesión, el contrato de concesión, de agencia, de distribución, ¿sí? Que por su naturaleza permite a cualquiera de las partes liberarse del vínculo mediante la mera comunicación a la otra parte. Ahora bien, si bien es factible desligarse, la decisión no puede ser ni intempestiva ni de mala fe. Por eso la jurisprudencia ha creado la noción de preaviso. O sea que la parte que pretenda rescindir un contrato
comercial de duración sin plazo, o sea, carente de plazo, debe preavisar a la otra parte con tiempo suficiente. De lo contrario, se genera una indemnización de daños y perjuicios. La reducción efectiva de mala fe impone la obligación de reparar los daños y perjuicios. Muy bien. ¿Cómo? Mega comunicación. Mega comunicación. Mega. Como mega quiroga, ¿te acuerdas? Yo puse mega. Mega. Marina, sí. Bueno, en cuanto a los efectos, la rescisión opera ex nunc, es decir, solamente para el futuro, y a partir del momento en que la manifestación de voluntad se efectúa. Y ahora vamos a pasar a la inoponibilidad de la imagen. El concepto de inoponibilidad es relativamente nuevo en el siglo XX, ha tenido su origen en el derecho francés, en Chapiot en el año 1909 y Bastián en 1929. ¿No? Es otro supuesto de ineficacia legislado por el Código Civil. No se trata de una clasificación legal, sino doctrinaria, de la doctrina. Y es siempre establecida por la ley. ¿En qué consiste? Priva a un acto jurídico válido y eficaz entre las partes, lo priva de producir efectos con relación a determinadas personas, es decir, a determinados terceros, impidiéndole a las partes extender sus pretensiones jurídicas hacia determinados terceros. Normalmente se hace esto a los fines de proteger a los terceros en determinadas circunstancias. Es decir, el acto es eficaz entre las partes, pero no se puede extender a los terceros contra un tercero. Muy bien. A lo que se denomina terceros interesados. ¿Para qué es esto? Para brindar certeza y seguridad a las transacciones. Lo que ocurre en la nación, en el país, ocurre en los negocios jurídicos privados. Si nosotros no brindamos seguridad jurídica, ¿quién va a venir a invertir en nuestro país? Nada. Es decir, ¿qué es lo primero que pide un inversor? Reglas claras. Vos decime lo que vos querés y yo te digo si me conviene o no me conviene. ¿No es cierto? Vos decime cuál es tu juego y yo te digo, lo acepto, juego o no me interesa. Esto, a nivel país, nos sucede, también sucede en los negocios jurídicos privados. El derecho, no, decía lo que solamente, no es una geometría del espacio jurídico, sino que es un curso de soluciones humanas que deben ir sorteando las dificultades que tiene en el camino. Y en un caso se inclina hacia un lado y en otro caso se inclina hacia el otro. Si yo tengo un incapaz, lo tengo que proteger al incapaz. Pero tengo que pensar también que ese incapaz, al yo protegerlo, no se le genere a él enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin causa. Porque fíjense que cuando nosotros hablamos que cuando los actos involuntarios ¿no? se genere a otro algún perjuicio, el incapaz responderá con la indemnización correspondiente
en tanto y en cuanto se hubiera enriquecido. Si no se enriqueció, no responde, por eso es capaz, por eso es interdicto. ¿Está claro? Ahora, si se enriqueció, después, por el año 78, con la ley 27711, aparece otra noción distinta, que tiene que ver con el responder. ¿Cómo se respondía en la historia? Primero, la primera noción es la noción de culpa. Se respondía por culpa en todos los ámbitos. En el derecho de familia también. Se decía, usted es la culpable, no, como decía Cristiano. No, pero lógico, se hablaba del criterio de culpa. Que ya no se acuerda, pero no se no, porque hay gente que no se olvida. Bueno, el criterio de culpa. ¿Sí? Pero después se empezó a pensar de que en realidad no había uno totalmente culpable y uno totalmente inocente. Siempre algo habían puesto los dos para generar esta situación. Y ahí aparece la responsabilidad objetiva. Y no solo la responsabilidad objetiva en derecho de familia, sino la responsabilidad objetiva en los cuasi delitos. Y se dice, bueno, digamos, yo no me fijo si hubo culpa o no hubo culpa. Usted generó el riesgo, y como usted generó el riesgo, el artículo 1113, el otro viejo 1109, usted tiene que responder por la creación del riesgo. Y ahí se extiende esta noción de responsabilidad objetiva a la responsabilidad profesional. Ahí comienza mi gran satisfacción, mi tesis doctoral, que era responsabilidad de los médicos por el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Que primero era una responsabilidad de tipo subjetiva y después se estableció, ¿sí?, que hay una responsabilidad objetiva, una obligación tácita de seguridad. Yo cuando voy a un nosocomio, ¿sí?, debo mínimamente pretender, salvo que vaya a la clínica Los Cedros, de que haya una obligación de resguardo tácita de seguridad. Por eso de la noción de responsabilidad individual del médico se pasó a la noción de responsabilidad del equipo médico. Ya no hay responsabilidad del anestesista, ¿no?, porque a lo mejor le introdujo el tubo mal, o del cirujano, por olvido de gafas y material quirúrgico, todavía sigue. ¿Sí? A veces se olvidan una pinza. Yo les soy sincero, yo he visto intervenciones quirúrgicas cuando usted es un lago sanguíneo, ahí se puede perder cualquier cosa. Por eso, las instrumentadoras que tienen su carrera cuentan la casa, las pinzas. ¿Qué le pasó a un hombre hace poquito? Habrá empezado un guante, ¿no? Pero bueno, por eso le digo, todo puede suceder. Bueno, entonces dijimos, responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, y en el año 68 aparece una noción nueva, esta función, esto se lo voy a explicar en la obligación, pero para que se acuerden de él, cuenta todo esto. Aparece una noción nueva, que es la noción de equidad. Y tiene que ver con que no todo lo justo es equitativo. Y entonces en el viejo artículo 907 decía, los jueces podrán establecer a favor de la víctima del daño, fundado en razones de equidad, una indemnización, teniendo en consideración la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima. Una de las primeras aplicaciones que tuvo este concepto de equidad fue, yo creo que lo conté acá, el caso de Juan Carlos Calarró, en realidad, en el caso de la señora
Picardi de Calabró, Coca Calabró, que tuvieron un accidente de tránsito con un muchacho que andaba haciendo picadas en la 9 de julio con una picada. Se llamaba Arnaude, hijo de un rematador de hacienda muy adinerado. La cuestión es que esta mujer salió despedida del auto y tuvo lesiones muy serias en el rostro que los peritos determinaron como deformación permanente del rostro. Para una mujer que le aparezcan cicatrices en el rostro enormes, cuando la vi me impresioné, una morocha muy linda, la Coca Calabró. Bueno, y entonces ahí está la estrategia del abogado. Quiero ganar mucha plata, tengo que esperar 3 años. Tengo la plata para hacer la intervención, porque la intervención quirúrgica estética es para ayer. No, yo quiero un juicio que salga rápido. Entonces, eran los sobrinos de Armando Baldini, Jorge y Rodolfo Baldini, demandaron por equidad. ¿Cuál es la ventaja? Que la sentencia la tienen en 6 meses. Es decir, este hombre pidió la plata, le tuvieron que hacer las intervenciones, varias intervenciones de cirugía plástica, reparadora del rostro, y bueno, cuando empezó a aparecer, ella se ponía el pelo adelante, se cubría ¿no? Pero, para unos años, yo la vi en una nota, creo que le hicieron, parece que cuando falleció Calabró o algo, le vi la cara y fue un milagro. Fue un milagro. Realmente. Los cirujanos plásticos, ustedes saben que existe lo que se denomina seguro médico. Un cirujano plástico no puede intervenir sin seguro médico. Hay un tipo de ventilación, se llama salud, terrible la cantidad de juicios que tiene cosas, porque, a ver, la cirugía plástica en algunos casos da resultados, que se lo analizan, todas tienen la misma analítica, ¿no? Pero respecto de otro tema, se equivocan y quedan, yo les puedo asegurar, bueno, ustedes lo han visto, algunas de las actrices que han hecho cirugías, bueno, hay gente que no puede salir a la calle, ha quedado deformida, y otras que vieron la cara de Moria como quedó, ¿no? Bueno, la cuestión entonces es que estos son los técnicos de maneras de responder, y la responsabilidad política es una responsabilidad distinta a las otras formas de responder. Y tiende a decir, bueno, este hombre no obró adecuadamente, pero resulta que la mujer, me acuerdo, a una señora la llevan por delante, era una madre soltera y tenía 5 hijos, y los 5 niños quedaron sin nadie, los cuidaron. Entonces ahí surge la equidad. Es equitativo que esos nenes queden sin nadie, ni les digo lo que es el caso, lo que hay que hacer, porque como esos chicos van a recibir digamos, una indemnización similar a lo que sería una cuota alimentaria para satisfacer necesidades de esparcimiento, vestuario, habitación, bueno, todo lo que involucra una cuota alimentaria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Porque hoy, después ayer me escuché. Que bueno, ayer lo hablamos, hubiera venido la familia, y yo antes se la contaba. A ver, si es menor de edad,
Bueno, ahora hay dos conceptos muy novedosos pero complicados. Primero, la creación de la noción de la adolescencia. El adolescente es el que adolece. Hay adolescentes de 40, de 45. Sí, lo está hablando. Bueno, no tiene que ver mucho con la edad, tiene que ver con... pero bueno, está niños, niñas y adolescentes. La adolescencia hay un periodo de 13 a 16 años y hay otro periodo que va de 16 a 18 años. Para el adolescente que va de 13 a 16, todavía los padres, tutores, en su caso guardadores, ejercen la representación. Lo único que podría hacer un adolescente de 13 años podría ser puede disponer de su cuerpo sin que sea intromisión y va como está. ¿De acuerdo? Ya la tengo que aprobar en familia. Si te quiere la pruebo ya y nos vemos por 4 años. Sí, efectivamente. Todo lo que tiene que ver con la salud, y siempre que no se trate de intervenciones invasivas. Yo le conté el otro día un tema muy lindo, muy delicado, que se resolvió, que tuvimos que votar nosotros, y que tiene que ver con una mamá que se presenta en representación de su hijo menor con restricciones a la capacidad, pidiendo una autorización para extirparle un riñón para su hermanito que era histocompatible. Entonces, respecto de los actos personalísimos, no hay representación. No puede haber. Es como si yo le dijera, usted me representa y para que yo me case, usted represénteme. No me puede representar, porque eso ¿no es cierto? Bueno, es un inconsciente, pero no importa, tiene que ser personal. Hay actos que no puede lograr la representación. Entonces le dijimos que no. Y se trataba de un acto personalísimo y que solo podía hacerlo el incapaz. Y como el incapaz no tenía voluntad, no podía consentir ese acto. Pero bueno, ya después de los 16 años, todos esos actos, por ejemplo, trabajar en la actividad lícita, que antes recién a los 18 años, por el 128, se tenía, ahora a partir de los 16 se puede. Salvo que se emancipe. La emancipación quedó solo la emancipación por matrimonio. La habilitación de la bueno, hemos hablado de temas de derechos reales, de familia, bueno, entonces, ¿qué sucede con el acto inoponible? Es válido entre las partes, ¿no? Es válido entre las partes e inoponible respecto del tercero. Pero el tercero no puede mirar para el costado. El tercero no puede desconocer, ¿no?, que mi deudor, antes de ser mi deudor, vendió el automóvil o vendió la estancia. ¿Está claro? Y acá nace el tema de la noción de fraude. Si yo o el acreedor prueba que yo deudor vendí sabiendo que debía y que me iban a ejecutar, ¿no es cierto? Ahí el contrato es oponible y debo soportar la existencia. Eso se ve claramente entonces en el fraude a los acreedores, en que el acreedor puede pretender desconocer la existencia misma del negocio jurídico celebrado por su deudor, de modo que
no produzca efectos respecto de él. Pero si se prueba que él sabía lo que provocaba, generaba el estado de insolvencia, es decir, si yo tengo 7 propiedades y vendo una o vendo 2, no hay problema, nadie la vende, no se va a decir nada. Ahora, si yo tengo una propiedad y la vendo para insolventarme, estoy defraudando a mis acreedores. Y tengo deuda, si no tengo deuda, pues lo que quiero. ¿No? Es decir, entendamos esto bien claro. En vida, ustedes, con sus bienes, pueden hacer lo que quieran. Si yo quiero vender un bien y me voy con el Queen Elizabeth a dar la vuelta al mundo, puedo hacerlo. Nadie me puede reclamar, ningún hijo puede decirme, papá, me dejaste sin nada. No, es mi plata, yo no lo quiero, me la gané yo, o no. ¿No es cierto? Más allá de todo lo que puedan decir después. Menos lindo, cualquier cosa. Pero en realidad esta es una cruda verdad, una cruda realidad. La cuestión es que el derecho ha sufrido muchas transformaciones en esta última etapa, algunas de las cuales son demasiado profundas. Es decir, siempre la ley fue atrás de la conducta humana, siempre fue atrás. A lo sumo se acercó un poquito, bueno, esta última reforma de familia, yo diría que se fue adelante la conducta, es muy fuerte, es fuerte, ¿no? Cuando yo les trataba de explicar que se pueden dar 3 uniones donde haya en 2 situaciones adulterio, y que antes en estas uniones el adúltero se quedaba sin nada y ahora se lo respeta aunque sea censurable la conducta, es decir, la segunda esposa se queda con menos y esta parte que se queda con menos le queda al adúltero. ¿Es justo? Yo no sé. ¿Es moderno? Sí, es moderno. Miren, cuando yo llegué a la Cámara era muy jovencito. Tenía 37 años. Y tenía 2 jueces ya grandes, con edad. Y había uno, profesor muy prestigioso, noble, ¿no? Y él elaboraba todo ante un caso, elaboraba toda una doctrina, toda una teoría novedosa que traía del derecho francés, ¿no? Y yo, ¿qué me iba a decir? Recién llegaba, se pibe, ¿no? Entonces yo, de buena manera, le dije, la teoría está buena, pero a vos me parece que aplicando la solución práctica es justa. No, lo que pasa es que decir que si a vos te parece que es justa. Entonces, ¿para qué estamos? Para hacer justicia. Entonces, intentemos una solución que no sea tan linda, pero que sea justa. Y la verdad es que a veces uno se enamora de esas teorías y doctrinas, pero cuando llega a la aplicación práctica, no sirve. ¿Estamos? Bueno. Entonces, en los negocios fraudulentos, que era lo que nosotros dijimos, el acto fraudulento es inoponible al acreedor que triunfó en la acción pauliana. Pero es solo inoponible frente a ese acreedor que triunfó en la acción pauliana, manteniendo el acto su normalidad respecto a los otros acreedores que no la ejercieron. Es decir, deberán ejercerla si quieren beneficiarse por la inoponibilidad del acto. Entonces, la acción pauliana, pregunta esta del examen,
no es pues una forma de conseguir la restitución del bien enajenado fraudulentamente en el patrimonio del deudor, sino conseguir que ese acto no le sea oponible. Es decir, claro, no es tramitar el bien, solamente ese acto no le sea oponible. Al tercero. Al tercero. Por eso, sí, revocatorio o fraudeano, así se llama la acción. Por eso el vicio de fraude es una noción de ineficacia y no de nulidad. Es un supuesto de ineficacia y no de nulidad. Vamos a dar algunos ejemplos de inoportunidad. Ya vimos uno, el de los negocios fraudulentos. El segundo, el de la constitución y transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles. Esas transmisiones son oponibles mientras no estén registradas. Una vez que se registra la escritura en el registro de propiedad inmueble, es oponible a los terceros. El tema de los instrumentos privados, a ver si alguien se acuerda, es inoponible cuando vamos, los dos requisitos del instrumento privado. Doble ejemplar, firma y la cestación. Exacto. El instrumento privado que carece de cesta cierta es inoponible a los terceros y sucesores. En la confirmación del acto jurídico, el efecto retroactivo de la nulidad relativa confirmada no puede invocarse respecto de terceros con derechos adquiridos anteriores al acto de la confirmación. Es decir, si el acto es un acto de nulidad relativa y en el interín entre la nulidad relativa y la confirmación yo vendí el inmueble. Exacto. Por eso, sobre todo acá, hay que ser rápido. Si no, bueno, la hipoteca, lo mismo. La hipoteca no registrada es inoponible a terceros. Y atención que la hipoteca tiene un plazo de caducidad. Si no es reinscrita, pierde virtualidad. La cesión de crédito. La cesión de crédito no notificada al deudor cedido o no aceptada por este es inoponible. La venta de cosa ajena es inoponible al propietario que no participó en el negocio. ¿Está claro? Yo puedo hacer un contrato y le digo, va que vos querés vender tu casa. ¿En cuánto la querés vender? Y $100.000. Bueno, si yo te la vendo, ¿qué comisión me das? Y 10%. Bueno, yo te la vendo. Y yo le vendo a Félix tu casa. Eso es venta de cosas ajenas. Pero tiene que haber un instrumento que convalide mi actuación. Porque si no, puede suceder lo que ha sucedido muchas veces, ¿no? Que no se reconoce la comisión. Cuando hay una intermediación que no está instrumentada. ¿Sí? Y hay martilleros también que cobran comisiones inadecuadas, excesivas. ¿No es cierto? Yo dije ilegales, pero bueno. Un día nosotros tomábamos los exámenes a los corredores inmobiliarios y a los martilleros. No era una carrera universitaria. Y la verdad, cada uno venía. Uno me dice, pero discúlpeme, usted no sabe que usted es un compraventa, yo no lo puedo aprobar. ¿No? ¿Sabe qué pasa todo?
Yo en realidad estoy en la negociación de los jugadores, digo, sí, pero no de la A ni de la B, de la C, de la D, y ahí me empezamos a decir, mire, siga con eso, siga con eso. Bueno, y al final nos reunimos, hicimos un acuerdo extraordinario y dijimos que no podíamos seguir tomando exámenes, y se crea la carrera, ahora es universitaria, para corredores martilleros mundiales. Así que, entonces un día entro y no me acuerdo qué pregunté, si iba a alquilar un inmueble o qué, y resulta que la respuesta que me daba la martillera, ¿sabe cómo? Entonces levanto la vista y me lo estoy afirmado por mí. Me tapé la boca y dice, yo soy el compadre que está aquí, ¿no? Así te lo recuerdo decir, ¿no? Bueno, nada. Bueno, y con esto terminamos el programa. Solamente lo que les quería decir era algo que yo ya les había comentado, pero no obstante son 3 normas, que es el título quinto, son 3 artículos, 398, 399 y 400, que se refiere a la transmisión de los derechos. 396 y 397 es inoponibilidad. Bueno, todos los derechos, principio general, son transmisibles, excepto la estipulación válida de las partes o que la imposibilidad resulte de una prohibición legal o de que se transgreda la buena fe, la moral y la buena conducta. En principio son transmisibles. El artículo 399 Nemo plus ius es una regla de oro. Nadie puede transmitir ahora sobre un objeto un derecho mejor o más exceso que el que posee. Si yo soy inquilino, no puedo transmitir la propiedad. Si yo soy poseedor o usufructuario, tampoco. Si yo soy un intruso, menos. Yo les juro, ayer digo, bueno, a veces uno no está cansado, me empecé a ir solo porque vi a un ocupante que llegó por un auto 0 kilómetros, sí, al predio de Merlo, como un amigo de Paco también. ¿Y cuáles son las excepciones legales dispuestas Bueno, la transmisibilidad, las excepciones son cuando exista una prohibición legal, por ejemplo, ahora va a decir, la transmisión de bienes entre padres e hijos está prohibida por la ley. Yo no puedo venderle a mi hijo. Sí, con la reforma puedo venderle a mi esposa personal o comprarle. Entre esposos antes no se podía contratar, ahora sí, pero los padres con relación a los hijos no. Yo no puedo ni vender los bienes de mis hijos, ni ser fiador de los bienes de mis hijos. Podría hacer un contrato de locación. ¿Fiador no? No. No sería la garantía de los padres. No, pero es una garantía. no. Fiador nace y muere. Claro. Los padres sí son garantías. Fiador es un fiador. Es un contrato de locación. Por eso. No. Fiador como sueldo, digamos. Claro. Y con una casa. Poner la propiedad, sí. No puede. Ser fiador, no. Por eso no me lo he visto. Perdón, fiador es principal pagador. Así me va a entender mejor. Es que Yo no pago, antes, él paga. antes de rematar la propiedad, el fiador tiene que pagar. Si el fiador no paga, porque no puede, ahí se remata la propiedad, se hace la ejecución. Bueno, está
Bueno, entonces, el 400 es el último artículo. Sucesor universal, que creo que ya lo había dicho, es el que recibe toda una parte indebida del patrimonio. El sucesor singular es el que recibe un derecho particular. Bienes individuales o derechos particulares, y no la transmisión de una universalidad jurídica como es la sucesión, que se transfieren cosas y derechos. Y como soy una persona de palabra, yo dije, y vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, ¿está cansado? No, pero repaso no. Repaso no. Pobre lo que está en la cancha arriba. Mojándose. Sí. Bueno, esta segunda parte de lo privado 1 empezó por la forma de los actos jurídicos. ¿Recuerdan ustedes? Forma legal, forma impuesta. El derecho civil rige la forma impuesta para los actos jurídicos. Muchos civiles, forma legal. Uy. No. Solo rige la forma cuando es impuesta como requisito de validez de un acto jurídico. Y entonces, ¿cómo se llama esa forma o ese requisito? Señorita, que da el fondo. ¿El fondo? Acá de aquí. La señorita que está azul. ¿Cómo se llama esa forma? El requisito de validez del acto jurídico. Por ejemplo, el contrato de donación, que si no se hace por escritura pública es nada. No hay algo cuando el requisito sea de validez del acto jurídico, en cuyo caso es un acto formal solemne, y la forma es solemnitate como recaudo de validez del acto. Después vimos los instrumentos públicos, y de los instrumentos públicos vimos una especie de instrumento público que es la escritura pública. La característica era de que el instrumento público emana de un oficial público y tiene presunción de autenticidad. Y acuérdense, ¿no? Lo importante es ser auténtico. Entonces, presunción de autenticidad. Es decir, que se presume veraz el instrumento. Bueno, ahí explicamos la función del oficial público, cuáles eran sus funciones, qué sucedía, la jurisdicción, si no estaba autorizado para otorgar el acto, si el acto era válido o no era válido, si había sido removido el cargo y él no se había noticiado aún, si el acto era válido o no era válido. ¿Qué capacidades se requieren para el otorgamiento de este acto? Después hablamos de los recaudos de qué se quieren hacer el instrumento público. Acuérdense de las cosas que pasan ante el oficial público. Es decir, cuando el oficial público, el escribano, recibe una suma de dinero y la cuenta, eso hace plenacer hasta que sea redarguido de falso.
Ahora, si a mí me dice el escribano, esté casado, soltero, viudo, divorciado, ya no es separado, ya no está. ¿Está? Y yo le digo, y yo soy soltero. Es una manifestación de voluntad que no hace al acto. No hace al acto. Porque además no es el momento. El momento va a ser cuando se disuelva y vigile la sociedad conyugal, ahí veremos si yo oculté o no, y bueno, tendré una cuota parte o no tendré nada. ¿Está? Entonces, hay cláusulas dispositivas, hay cláusulas enunciativas, que no hacen ceder. Claro, hacen ceder los actos que fueron cumplidos por el oficial público o antes del oficial. Bueno, después entramos a instrumentos privados, ¿se acuerdan? Y hablamos de los recaudos de doble ejemplar, ¿se acuerdan? De la firma, todos los recaudos como tenía que ser la firma, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si faltaba la firma o si faltaba el doble ejemplar? ¿Cómo se ejecutaba el instrumento privado? ¿Por qué se exige la fecha cierta en los casos de instrumento privado? ¿Para qué? Para evitar que para evitar el perjuicio entre las partes o para evitar que para por el tema de que de los policías para que no se perjudiquen los derechos de los terceros. ¿Está? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si yo quiero defraudar a un tercero, ¿qué hacemos? Cambiamos la fecha. El acto, decimos que está otorgado otra fecha y no está otorgado otra fecha. Le modificamos la fecha. Para defraudar. Lo que quiere la ley es evitar esa complicidad picaría muy propia de los argentinos. Por ese motivo no pueden tener enmiendas. Por ese motivo No pueden tener enmiendas las cifras ciertas. Exactamente. Los instrumentos, tanto los instrumentos públicos como los privados, pero sobre todo los públicos, no pueden tener rafaduras, empezaduras, interminaduras, y si la tienen que ser salvadas al fin del instrumento. De puño y letra del escribano. Cuando se otorga una escritura pública, un autor público, el escribano debe leer la escritura en presencia de las partes y según si es un testamento de los testigos. Usted lo puede relevar al escribano, normalmente se lo releva. No, La parte se recibe una minuta. Claro, efectivamente, previamente, ¿sí? Se ha facilitado tanto la cosa del escribano porque incluso la cantidad de empleados que tenía, porque antes tenían los dos oficiales que eran los que hacían los testimonios a máquina, ¿no? Y ahora, bueno, en la era digital, todo está en la máquina, ¿no? Esto es bueno y es malo, porque como todo se hace así, cuando le plantean al escribano el caso fuera de lo común, el escribano es como, por eso al cerebro hay que mantenerse ágil en todo, porque si no se atrofia la cosa. ¿Está claro? El cerebro se atrofia si usted no lo ejercita. Y el escribano que antes estaba resolviendo todos los problemas, ahora se le facilitó tanto la cosa que cuando le dificultan un poco el cuadro, sí que sabe qué hacer. No llama por teléfono. ¿Qué? Escuchame, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno,
pasa eso. Bueno, como después que te hacen la pregunta te dicen, che, ¿cuánto hace que no vamos a tomar algo? Entonces, decime cuánto. Ya mismo, fíjate la fecha ya mismo. Porque muchas veces un día de esto significa comer. Un día de esto. ¿Cuándo? Escúcheme, si le hace una consulta y no le cobro, lo menos que puede hacer es invitar un seguro, qué sé yo, un super pancho. ¿Qué le puedo pedir? Bueno. Bueno, por esto. Pero por eso tendría que pedir más, ¿no? Me lleva la cabeza, no, el peso está vivo, claro. Y llega, cuando siempre pasaba, ¿no? A veces en el grupo que nos cuento un chiste, y a los 10 minutos se empieza a hacer uno. Tiene efectos pasivos. A veces cuando a mí me pasaba, ¿no? A veces me gustó divertirme un poco. Entonces a veces yo le decía algo y pasaba. Y ahora, ¿qué me quisiste decir? Ya está. Pues ya. Bueno. También dentro de los instrumentos privados está el tema del abuso de firma en blanco. ¿Sí? Recuerdan ustedes que debe probar la parte, que firmó un documento en blanco, y fue llenado sin la voluntad. Después vimos los vicios de los actos voluntarios. ¿Sí? Los vicios de error de hecho y error de derecho, el tema del dolo, el dolo como vicio de la voluntad, porque ustedes saben que el dolo tiene muchas formas. Tenemos el dolo en la inejecución de las obligaciones. Cuando yo dejo de cumplir una obligación de forma maliciosa, estoy cometiendo un dolo. Si yo asumo una obligación sabiendo que no la voy a poder cumplir y lo hago con conocimiento y a los fines de defraudar, es otro, es dolo en la ejecución de las obligaciones. Pero bueno, incluso en derecho de familia, muchas acciones son penadas cuando son realizadas con dolo. Si no, no. El error. A ver, hay una que ya no se ve mucho esto, en la guerra se usó mucho, se llamaba matrimonio a distancia, ¿no? El error sobre la identidad de la persona, ¿no? Yo creo que ahora se puede dar ese tipo de error. En realidad, las preguntas que yo les doy a los chicos tienen que ver un caso práctico sobre el error sobre las cualidades de la persona. Si yo le digo a la señorita que yo soy abogado, que tengo campo, que soy muy rico, que tengo... ¿no? Y la persona, en virtud de eso que le cuento, se quiere casar conmigo y se casa, y resulta que después no tengo campo, no tengo auto, no tengo... ¿Cuántas veces ha pasado todo eso? Van a creer que es interesada. No. ¿Quién? No, pero en serio. El caso que yo le di era un muchacho, un caso real, de la cámara, que había dicho que era abogado, que tenía una posición, y entonces lo que esta persona tiene que demostrar para poder anular el acto, ¿sí?, es que ese error, que esas condiciones eran esenciales y que de no haber existido, esa persona no hubiera contraído un matrimonio, ¿no? Pues,
Por ejemplo, a ver, se me ocurre así. No, pero por ejemplo, si yo veo esto ha pasado, les cuento que esto ha pasado, la vida pasa así todos los días, pero acá también. Uno ve una señorita muy apuesta, muy linda, que esto, que lo otro, qué sé yo, y al otro día se casó. Y después resulta que empieza a sacarse para todo lo que por mí, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué digo? No, puede ser la nulidad del matrimonio. a ver, pero yo les voy a contar un caso que sí. Eso no. A ver, ¿no es cierto? O sea, si a mí me omite, porque también la omisión es una forma de mentir. ¿Está claro? Si yo le pregunto una cosa y la persona omite, también. Bueno, no. A ver, si un ejemplo, qué sé yo, no me dice que si yo las drogas y se las hizo, bueno, no quita hipótesis. ¿Está claro? No quita hipótesis. Bueno, pero yo les voy a contar este caso donde sí hay poder. Yo le voy a contar con la verdad. Bueno, resulta que yo me pongo a noviar con Laura y le digo que mi ilusión es ser papá. No te adelantes, terminar, ¿no? Entonces, yo le digo, nos ilusionamos por constituir una familia, tener hijos, estamos hasta ahí. Yo me caso y resulta que Laura sabe que lo sabía y lo omitió, no me lo dijo. Bueno, es un caso que prosperó. Yo tendré que demostrar que ella sabía, ojo, les cuento, esto puede ser a lo mejor porque yo tengo un título nobiliario y yo recibiría, si tengo un hijo varón, ¿no? Recibiría una suma de tantos pesos. Después, bueno, viene toda la suposición de parto, todas las situaciones que se hacen, porque a lo mejor el hijo nació muerto y entonces cambian el chico. Hay muchas cosas, eso lo van a ver en familia, lo vamos a ver, si Dios quiere, si nos vemos, no sé cómo estaremos a esa altura. No es mucho, son 3, 4 años, 4. Pero en este caso, yo tengo que probar que para mí fue decisivo, es decir, que yo me caso con Laura porque vamos a constituir una actividad para tener hijos. Y si no lo podemos tener, y ella sabía, escuchen, hay que probar que ella sabía que no lo podía tener, y ella sabía que no lo podía tener, yo puedo anular el matrimonio. ¿Ves? Error sobre las cualidades, si es rubia o es morocha, o resulta que esto, ¿no? Después también está el tema de, ¿no? Hay que ser muy distraído, pero hoy no se produce, pero fuego de la lágrima, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Que uno descubre, y eso que podía ser, pues, no. ¿La vieron la película? No la vieron. Es una película buenísima. Y esa cosa de unidad, a ver, no piensan. Ustedes. A ver. Ahora se dice matrimonio igualitario, No, como claro, no otra vez. Obviamente que se resuelve en el momento. Ahora es mi norma y yo no me estaba poniendo el juego de las lágrimas, la chica no perdonaba la película.
Gracias. Somos jóvenes. No se acabó, no la vi. Veanla. A ver. Pero que en la carta voy yo, Sí. la parte de carta también justamente Pero claro. Pero vamos al tema de que a veces hay películas que incluso volverlas a ver. Yo puse por ahí una frase en el Facebook, cuando uno quiere volver a ver una película, ¿no? Uno se fija en unos detalles que antes, cuando la veo la primera vez, no se debe fijar. Quiero ver la película como si fuera la primera vez. Algo así. Véanlo, ahí lo van a encontrar. Son cosas que a veces a uno se le ocurre. Pero, a ver, lo importante, en este caso, ¿qué hacemos, Daniela, en este caso? Resulta que en ese momento, pero ahí la nulidad del matrimonio no está dando por la efectividad. no, ahora vamos. Ahora vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Usted le dirá, como es lógico, que eso hoy no puede existir, es verdad. Pero 30 años atrás, podría haber existido perfectamente. En realidad, lo que el derecho de familia siempre hizo hincapié es que la impotencia y la impotencia fue única y no la general. Esa fue la defensa que argumentó en este juicio que yo les acabo. Sin embargo, el abogado con mucha habilidad demostró que para esa persona, que encima era de tradición, familia y propiedad, o sea, ultracatólico del Opus Dei, eso era fundamental. Para él era esencial. Y a él se le desmoronó el mundo. ¿Terrible? Ahora, ¿Con qué lo demostró? ¿Por qué lo demostró? A ver, testigos, chicas amigas de ella, que por suerte dijeron la verdad, y que dijeron que ella ya les había comentado de que ella no podía tener hijos, que se había hecho estudios y que no podía tener hijos. Sí, igual depende también, a ver, depende de donde sea la patología, ¿no? Perdón, Si la patología es una patología antigua, que viene ya desde el nacimiento, como porque no se me ocurrió, porque soy medio reconocido, se me ocurrió otra cosa. Yo les pregunto, ¿qué ella dice? Que podría tener una defensa, ¿no? Y ella dice, sí, yo soy un fértil para una gestación natural, pero puedo recibir alguna de las técnicas de fertilización artificial. ¿Qué me puede decir? Sí, se tiene que... A ver, claro, no, pero les explico. Porque dentro de las técnicas de fertilización asistida hay muchas. O sea, hay personas que mediante la implantación, con los 4 o 5 métodos que hay, pueden gestar. El problema es el caso de la madre sustituta, la que no puede gestar, la que no puede, tiene que alquilar un vientre. Ahí ya, ahí no sé. Pero no sería una buena defensa por parte, yo si fuera abogado de esta señora que omitió, ¿no? Yo le aconsejaría, ¿no? Porque el abogado hace de eso, no hace justicia, tiene que tratar de poner en la mejor situación. Y yo hubiera dicho, claro, cuando ocurrió el caso todavía no estaba la técnica como están ahora, pero yo hubiera dicho, sí, no puede gestar naturalmente, pero sí puede gestar a través de un procedimiento de fertilización asistida. Por lo tanto, este señor puede ser padre. Y si puede ser padre, chao. Ya está. Interesante, ¿no? Se acabó la mala fe. Entonces, yo creo que ese fue el determinante. Claro. La mala fe de la... Sí, la omisión, el ocultamiento, la maniobra. Muy bien. Nosotros hablamos de corrupción, Sí. pero respecto de la inmunidad,
Y ahora venimos con la comunidad. ¿Me parece? Si quiere, se lo respondo, pero ya venimos. Faltaban los vicios del consentimiento, ¿no? El vicio de elección, subjetiva, objetiva. Y lo mismo, error, todos los mismos, violencia, el vicio de elección, subjetiva, objetiva, por ejemplo, se presume la existencia cuando existe una notable desproporción en las prestaciones, ¿sí? El tema de la simulación del fraude, el acto simulado, qué es lo que requiere un acto simulado, ¿sí? Tiene que existir una desproporción entre la voluntad interna y la voluntad declarada. ¿Está claro? Nuestro régimen legal da trascendencia e importancia a la declaración de voluntad, no a la reserva mental. Si yo le estoy diciendo algo y le estoy mintiendo, el derecho civil nuestro va a hacer hincapié en lo que yo estoy diciendo, no en lo que estoy pensando. ¿Está claro? La reserva mental no tiene cabida en el derecho argentino, sí en el derecho alemán, por ejemplo. Bueno, el tema del fraude, el tema de la quiebra, los actos de disposición del deudor cuando fue declarado en quiebra, o los realizados durante el periodo de sospecha, si pueden o no pueden ser impugnados. El otro tema es cómo se conceptualiza la nulidad. Yo di dos conceptualizaciones de nulidad, una la tradicional, la nulidad como sanción, y otra la de López Olatirelli, que es un concepto de nulidad como falta de eficacia. Bueno, después hay algunos ejemplos que tienen que ver con la distinción entre acto nulo anulable y acto inexistente. ¿Cuál es la diferencia entre un acto inexistente y un acto sometido a acción de nulidad? Después, cuando el derecho entiende que un acto es de nulidad absoluta o de nulidad relativa, o nulo o anulado, y cuando el juez debe declarar de oficio una nulidad. Señorito, ¿usted me quería hacer una pregunta respecto a la nulidad? La modificación que estudiamos en el nuevo código de la nulidad. Yo le explico. Disculpen si lo vuelvo a explicar, pero ya lo dijimos. La clasificación de las nulidades atendía a dos temas distintos. Un tema era la ostensibilidad del vicio, es decir, cómo se manifiesta, cómo se presenta el vicio. Si el vicio estaba patente en el acto, se veía con los ojos, era un acto de nulidad manifiesta. Y cuando el vicio exigía para descubrirlo toda una prueba, la producción de una prueba, la investigación, ¿no? Era no manifiesto. Los vicios no manifiestos equivalían a actos nulos, y los vicios, los manifiestos y los no manifiestos, anulados. Entonces, una clasificación ponía el acento en la ostensibilidad del vicio, cómo se presentaba, cómo aparecía el vicio. La otra tenía que ver con la gravedad del vicio. Hay vicios graves y hay vicios menos graves, ¿sí? Todos los vicios que transgreden los principios constitutivos del derecho civil y hoy de la Constitución, con lo que se denomina bloque constitucional y los tratados sobre derechos humanos y las convenciones, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica,
Todos esos pactos tienen nivel constitucional y valen como la Constitución. Entonces, todo acto que transgrede, ¿sí?, esos principios, esos derechos, por ejemplo, ayer estuvimos hablando un poco del derecho del niño a ser oído y a intervenir en el juicio. Antes, el niño era un ser jurídico. Nunca se le preguntaba nada al niño. Se tiene que aguantar, se tiene que comer. Nunca. Ahora, los tratados internacionales y las convenciones de los derechos del niño exigen que el niño sea consultado, que sea oído. Bueno, yo no lo quiero llevar a dónde, pero ayer llegamos a un momento en que, digamos, hasta dónde la autoridad del padre para ejercer lo que antes era la patria potestad, que era vertical. Y hoy es la responsabilidad parental donde lo tiene que consultar. Es decir, el padre lo tiene que ayudar al niño. A veces hay que dar un chico, hay que darlo, porque el ejercicio de la autoridad es importante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el niño a veces pide a gritos límites. Si usted no le pone los límites, la falta de establecer límites desde la infancia puede generar una personalidad psicopática. Al psicópata es cuando se le cumplen todos los deseos. Por eso, usted nunca cumpla todos los deseos, todo lo que le pida, no. Bueno, hoy parece que lo tenemos que consultar al niño en todo lo que, ¿no es cierto? Y bueno, a mí me parece que en parte está bien, pero no en demasía, porque cuando hay que decidir sobre una venta de un inmueble y el chico tiene 16 años y se opone, va a la justicia y el juez decide. Esta capacidad progresiva del niño, que aunque sea menor, si tiene madurez, va a ser difícil, porque esto exige la evaluación a través de un equipo técnico interdisciplinario en cada caso concreto. A ver, este chico tiene 14 años, pero es maduro, puede razonar, puede comprender, puede decidir. Hasta luego. En cada caso, ¿no?, meternos a ver cómo está el chico es medio complicado. Antes era mucho más fácil. En la menor de edad, menor, harto nudo. Entonces, la gravedad. Si se alteran los principios de raigambre constitucional que violentan el orden público, el acto de nulidad absoluta. Si los principios que se afectan son principios de los particulares, que hacen a la órbita de autonomía de la voluntad, a la órbita contractual, el acto está anulado. Las clasificaciones se daban encaballadas. Eran actos nulos de nulidad absoluta, actos anulables de nulidad absoluta, actos nulos de nulidad relativa, actos anulables de nulidad relativa. Ahora, la reforma solo deja actos de nulidad absoluta y actos de nulidad relativa. Antes era mucho más complicado la casuística. ¿Qué acto de nulo de nulidad relativa, qué acto de nulo de nulidad absoluta? Todo acto que violente la moral y las costumbres es nulo de nulidad absoluta. Era nulo, ahora es de nulidad absoluta. Por el orden público. Claro, y tiene que ver con la obligación del cuerpo. Y les quiero explicar esto, que esto es muy importante. El juez deba declarar de oficio un acto de nulidad absoluta, no quiere decir que no sea invocada la nulidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
tengo que invocar, es decir, pedir la nulidad. Que el juez, ante mi pedido, como se trata de la nulidad absoluta, la decrete, está bien, es otra cosa. Pero no que el juez tenga que revisar si hay alguna nulidad absoluta, si no sería una cosa enojada. ¿Entiende lo que quiero decir? Que tiene que ser invocada. ¿Sí? Bueno, señores, con esto terminamos un año con ustedes. Ha sido un placer, por lo menos participarse. Los voy a extrañar. Nos veremos ahora en los instantes. Y allí, ¿cuánto años? 4 años. Me dice familia del cuarto, me dice sucesorio. No, hoy me revelo, soy un rebelde, porque hicieron el sacrificio de venir a